Es un sitio que encanta e impresiona no solo por su majestuosidad, sino por el velo de misterio que lo envuelve. Sin dudas, una de las obras de arquitectura antigua más imponentes de todos los tiempos. A unos 48 kilómetros del Distrito Federal de México se encuentran las ruinas de Teotihuacán, un conjunto arqueológico de colosales proporciones de las que tan solo una pequeña parte ha salido a la luz del día. Es en este enclave donde se pueden ver una de las mayores pirámides de toda América, rodeada de un extenso conjunto de templos y de una avenida principal de 1700 metros de longitud que es conocida como la Avenida de los Muertos, aunque se adivina su construcción en otros 600 metros más, aún sin descubrir. En esta avenida se ha creído ver una representación de la Vía Láctea. Todo este complejo arquitectónico está orientado según el eje de la mayor de las pirámides, la Pirámide del Sol, con una desviación de 15 grados y 30 minutos con respecto al norte verdadero, que hace coincidir su eje con el paso del Sol a través del cénit. La base de esta pirámide no llega a ser tan exacta como la Gran Pirámide. En este caso sus medidas son de 222 por 225 metros, prácticamente lo mismo que la egipcia, 230 metros, y su altura es algo menor, de unos 65 metros, y la egipcia de unos 147 metros. Está emplazado sobre 5 cuerpos o niveles superpuestos en los que se han detectado algunos túneles o corredores, así como un pozo de unos 7 metros de profundidad al pie de la escalera principal y que termina bajo la pirámide en una gruta con forma de 4 pétalos. Curiosamente, a diferencia de otras pirámides y templos de la antigüedad, la Pirámide del Sol está orientada al poniente. La otra pirámide de grandes proporciones es la Pirámide de la Luna, situada al fondo de la Avenida de los Muertos, con una altura de 45 metros y una base de 140 por 150 metros, pero al estar situada sobre una elevación natural del terreno, hace que quede al mismo nivel que su compañera de mayores proporciones. Apenas si se han realizado excavaciones y trabajos de investigación sobre ella, por lo que se desconoce si está dotada de túneles o cámaras. La Pirámide del Sol, o Tinatiuh, rige todo el complejo arquitectónico de Teotihuacán, construye el epicentro del cual se partió para construir una de las más enigmáticas ciudades de la antigüedad. Entre otras construcciones, destaca el templo de Quetzalcóatl, al que los españoles bautizaron con el nombre de la Ciudadela. En este lugar aparecen continuas referencias a este dios, representado en figuras de la serpiente emplumada, así como motivos marinos. Cuando Hernán Cortés y sus hombres conquistaron el imperio azteca en el siglo XVI, preguntaron sorprendidos a los nativos, dada la grandiosidad de estas ruinas, quiénes habían construido tan colosales edificios y avenidas. Los aztecas contestaron que ellos no fueron los autores, sino los Quinametzin, una raza de dioses gigantes que habían llegado desde el cielo en tiempos del segundo sol. Según la mitología azteca, ahora vivimos la época del quinto sol, que desaparecerá por una catástrofe al igual que los otros soles. Del mismo modo, desconocían el nombre verdadero de la ciudad y la llamaron Teotihuacán, que en su lengua significaba ciudad donde los hombres se convierten en dioses. Denominaron a las dos pirámides con los nombres de Tonatiuh y Mestel Itzacuati, casas del Sol y la Luna respectivamente. Contaron a los españoles que en la antigüedad la Pirámide del Sol estaba recubierta de basalto negro, pintado con todos los colores del arco iris, pero insistieron en que cuando ellos llegaron hacía siglos que estaba todo abandonado y solo las utilizaban para ritos ceremoniales religiosos. En la actualidad, la arqueología oficial data el origen de Teotihuacán entre los siglos I y II de nuestra era, y se cree que alcanzó su máximo nivel de expansión a la cantidad de 200.000 habitantes, con una actividad básicamente agrícola.
Por motivos totalmente desconocidos, esta maravillosa ciudad fue abandonada entre los años 650 y 750 después de Cristo. También se cree que sus pobladores fueron una mezcla de pueblos autóctonos de Mesoamérica, con una fuerte influencia tolteca, un pueblo con una estructura teocrática y guerrera. La opinión generalizada especula que el abandono fue debido a desórdenes sociales y luchas tribales entre las distintas facciones o familias, aunque no se aprecien señales significativas de destrucción por conflictos o guerras, y también posibles causas naturales, entre las que destacaría una pertinaz sequía. Sin embargo, las leyendas hablan de una huida masiva de la ciudad por la presencia de unos demonios que comenzaron a dar muerte progresiva a sus habitantes. Otro de los mayores misterios de los pobladores de Teotihuacán son los elevadísimos conocimientos matemáticos y astronómicos demostrados en la construcción y alineación de sus grandes avenidas y templos, en una cultura que ha sido considerada por los arqueólogos de primitiva y carente de un elemento tan básico para el desarrollo de la civilización como la escritura. Dentro de las curiosidades que podemos encontrar en Teotihuacán fue el descubrimiento en 1906 de una gruesa capa de mica en la parte superior de la pirámide del Sol. Como todos sabemos, la mica es un mineral del grupo de los silicatos, compuesto por unas hojuelas muy brillantes, elásticas y extremadamente delgadas, pero sobre todo un elemento muy resistente a la electricidad y al paso de los neutrones, siendo un perfecto aislante dentro de un reactor nuclear. Como seguramente habrá gente que asocie este hecho a una simple casualidad en la construcción de la pirámide sin ninguna importancia, basta decir que jamás se ha encontrado este mismo material en ningún otro yacimiento arqueológico americano. Existe un templo muy próximo a la pirámide del Sol que también posee mica, y que este tipo de mica solo se pueden encontrar en Brasil, y es en la actualidad uno de los más apreciados para la elaboración de aislantes eléctricos en todo el mundo. Un año antes de este descubrimiento, en 1905, se iniciaron las excavaciones en Teotihuacán por parte de Leopoldo Batres para limpiar la base y la superficie de la pirámide del Sol. Fueron necesarios 5 años para retirar miles de toneladas de tierra dispersa artificialmente por alguna extraña razón que se encontraban sobre ella. Estaba toda su superficie cubierta por una capa de 4 metros de tierra que fueron depositados cuidadosamente, parece ser antes del abandono de la ciudad. Es como si hubiesen pretendido ocultar o aislar la pirámide del resto del mundo. Nadie hasta ahora ha podido aclarar satisfactoriamente este y otros misterios que rodean a la enigmática ciudad de Teotihuacán. El relato de los aztecas sobre quienes construyeron la mítica Teotihuacán parece no afectar a los ilustres representantes de la antropología y arqueología oficial. Ellos siguen sosteniendo burdamente que los pueblos americanos eran simples agrícolas y primitivos hasta más no poder. Lo indignante es que matemáticos y físicos de todo el mundo suspiran al imaginar los conocimientos acumulados en tan majestuosas obras. Los antiguos pobladores de Mesoamérica tenían la firme convicción de que los primeros moradores del Valle de México fueron gigantes que vivieron durante la era de Atonatiuh, el Sol de Agua, un periodo de tiempo que concluyó con inundaciones de dimensiones bíblicas. En Mesoamérica estos gigantes, como ya les dije, eran conocidos como Quinametzin. Sobre este relato originario no se tiene más precisión que las recogidas por los frailes posteriores a la conquista, como Fray Andrés Olmos, que relata la existencia de gigantescos huesos de pie humano en el palacio de Antonio de Mendoza, primer virrey de Nueva España, o describe a humanos casi gigantes en las actuales regiones de Morelos, Puebla, Cuernavaca y Tecali.
En el Códice Florentino, escrito en náhuatl y en español, se describe la creencia ancestral de los nativos, que consideraban a los gigantes como una creación divina. Historiadores y arqueólogos consideran que probablemente las crónicas no pudieran acreditar la construcción de enormes ciudades y templos, y que entonces los evangelizadores atribuyeron la construcción de las pirámides más grandes, como la de Cholula por ejemplo, a los gigantes. Mientras tanto, se especula con que la gran inundación a la que se refiere el relato originario esté vinculada con la aniquilación del pueblo Quinamétzin a manos de un grupo de mercaderes olmecas xicalancas hacia el año 200 a.C., hipótesis que cuenta con el respaldo de registros históricos. Según el historiador novohispano Mariano Beitia, los olmecas xicalancas se encontraron con un pueblo de temerarios gigantes. Los olmecas xicalancas se vieron atemorizados por el tamaño de los Quinamétzin y decidieron pagar tributos, hasta que tuvieron tiempo para tramar un plan, emborracharlos y entonces finalmente asesinarlos. La arqueología y paleontología oficial ciertamente hasta hoy se atreven a decir que no existen evidencias arqueológicas que permitan corroborar o refutar la existencia de humanos gigantes en Mesoamérica, haciendo a un lado todas las referencias existentes hacia los gigantes de épocas pasadas. Estos gigantes atlantes de los que les hablé en el vídeo anterior podrían ser los Quinamétzin, que a su vez podrían ser también los guardianes o guerreros de la Atlántida, y para llegar a tal conclusión debemos profundizar más sobre los gigantes en América. Repito una vez más: Tiahuanaco, Pumapunku, Tula, Ollantaytambo, Caral, Teotihuacán. ¿Quiénes las construyeron? A mi entender, todo nos dirige hacia una inevitable y fuerte teoría: las antiguas humanidades ignoradas por la ciencia que se extinguieron por una catástrofe sin precedentes. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que los gigantes en épocas remotas son solo cuentos aislados o simples síndromes de gigantismo en algunas personas? En los comentarios puedes expresarte libremente, que yo no censuro a nadie. Muchas gracias y hasta pronto.